Y vamos a ir a Isaías capítulo 40, versículo 27 a versículo 31. Isaías 40, versículo 27 a versículo 31. Y el título para la enseñanza de hoy es el siguiente: Esperanza para los cansados. Esperanza para los cansados. Y una vez más, Isaías 40, versículo 27 al 31 está en pantalla para los que quieran seguir. Y nos vamos a quedar en esta exposición, este pasaje para hacer la exposición para nosotros en esta mañana. Y dice la palabra de Dios así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Winston Churchill, que era el primer ministro en Inglaterra en aquel entonces, estaba extremadamente estresado y preocupado por todo lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Su esposa, viendo a su esposo con esa carga emocional, con esa carga estresante y queriendo alentarlo, le dice esto a Winston Churchill, que es su esposo. Le dice que en medio de las dificultades está escondida una bendición. En inglés se dice, there is a blessing in disguise. Hay una bendición que está escondida. Y en la cual respondió Winston Churchill, le dijo a su esposa: oye, si existe una bendición en medio de esta dificultad, entonces esa bendición está bien oculta. Y quiero decirle, mis hermanos, que esto quizás es lo mismo que también nos pasa a nosotros. Somos propensos a mirar a ver qué bien puede surgir en tiempos difíciles. A veces tratamos de ver qué bendición existe cuando estamos atravesando una dificultad, una aflicción en cualquier faceta de nuestras vidas. Y lo que quiero decirte, mis hermanos, es que Isaías 40 ofrece una gran esperanza para las personas que están atravesando momentos difíciles. Es eso lo que nos muestra el libro de Isaías en ese capítulo. Ahora, el capítulo 40 es un capítulo de transición en el libro de Isaías. Hemos estado leyendo el libro de Isaías nosotros en nuestra lectura cronológica anual. Y el libro o la profecía de Isaías se divide en dos partes. La primera parte es el capítulo 1 al capítulo 39, donde nosotros vemos los juicios que Jehová Dios está dándole a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos han sido rebeldes con Dios, levantando adoraciones a Dios falsos, no llevando a cabo las cosas correctas, pero también a otras naciones el Señor Dios le está dando un juicio. Pero el versículo 40 al 66, ahí es donde están las promesas futuras de la liberación de parte de Dios. Las promesas futuras de la liberación a su pueblo. Y cuando nosotros llegamos a ese capítulo 40, que es un capítulo de transición, varias cosas ya han sucedido al pueblo de Israel. Israel ha sido vencido y Jerusalén ha caído y ha sido tomada. Todas estas cosas están pasando. Recuerden, Jerusalén era la capital de Judá, que era el reino del sur, y el reino del norte es Israel, cuya capital era Samaria. ¿Ok? Y en medio de todas estas cosas que están pasando, Isaías es enviado a Israel, que es el reino del norte, con un mensaje de aliento. Y es aquí cuando nosotros vemos en el capítulo, su contexto, este mensaje de aliento. Porque recuerden, están pasando por una gran aflicción, el enemigo lo está atacando. Imagínense lo que está pasando a su alrededor, no a nivel físico,
pero también a nivel financiero, a nivel emocional, todas las cosas que están ocurriendo en la vida de estas personas. Y aquí Isaías le dice, en Isaías capítulo 40, el mismo capítulo, versículo 1 al 12, dice lo siguiente: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. ¿Okay? Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días de tristezas y que sus pecados están perdonados. Sí, dice, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. O sea, no corta o no saca la ecuación que sí, esa persona, la razón por la cual están pasando por lo que están pasando es por sus pecados, es por lo que han, es por sus acciones. Pero en la misericordia y gracia de Dios hay una esperanza, porque dicen sus pecados han sido perdonados, pero sobre todo, mis hermanos, sus días de tristezas han terminado. Amén. Y aquí en este capítulo, el profeta trae y extiende una esperanza a todos los que están cansados y a todos los que están afligidos y a todos los que están cargados. Y él lo da a su pueblo, Israel, y nosotros somos su pueblo. Entonces, esta promesa es para nosotros hoy también. Esta promesa nos da a nosotros una libertad futura a través de una mano poderosa que es la mano de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo, hace ilusión a la liberación final que vendrá mediante la llegada del Mesías, o sea, Jesucristo. Pero mis hermanos, nosotros vemos el capítulo 40, habla del Mesías, pero oye, de Isaías a Mateo hay un gran estrecho, ¿verdad? Como dice la palabra, aquella frase del dicho al hecho, hay un gran estrecho. Hay mucho tiempo que debe de pasar. Pero el final del capítulo 40, que es este, todavía presenta un dilema. ¿Y cuál es el dilema? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque desde lo que está pasando ahora hasta que llegue el Mesías, hay mucho tiempo. Y en nuestra aflicción y en nuestro caminar, de aquí a que seamos nosotros liberados, pasará mucho tiempo. ¿Qué hacemos entonces durante ese tiempo? Porque el tiempo de la llegada de la liberación no lo conoce nadie. Solamente Dios lo conoce. El tiempo en el cual tú recibiste el diagnóstico a que tú seas completamente sano, nadie lo conoce, solamente Dios. El tiempo de cuando inicia aquella carga financiera y termina, no lo conoce nadie, solamente lo conoce Dios. El tiempo de que empiezan los problemas en el hogar hasta que termina, no lo conoce nadie, solamente lo conoce Dios. Pero Dios te ha dado una promesa y la pregunta es entonces, Señor, me diste la promesa, sé que me vas a liberar, sé que me has perdonado, sé que esto no quizás, es culpa mía porque soy pecador. Pero Señor, ¿qué hago entonces de aquí a allá? ¿Qué hago desde el momento que pasa el problema hasta que llegue el momento de mi liberación a través de tu mano poderosa? Y es aquí, mis hermanos, donde vemos estos versículos. Y estos versículos que vemos nosotros son de gran esperanza por el momento. Del momento del dicho al hecho. En ese paréntesis, ahí hay esperanza. Mis hermanos, el mensaje del pasaje que estamos leyendo hoy es simplemente que Dios nos dará la fuerza y la fortaleza si confías en Él en tu momento de debilidad. Es ese. Si tú confías en el Señor Jesucristo, tú puedes vivir con la garantía que la fuerza de Dios es real, disponible y suficiente. Es eso. Y lo que quiero llevar a cabo hoy es un recordatorio de quién es Dios y qué Él es capaz de hacer en medio de tu situación. Amén. Quien confía en Cristo descansa en la soberana providencia de Dios. Hemos estado hablando sobre eso, la providencia divina de Dios. Y el que descansa en la soberana providencia de Dios sabe y entiende que Dios gobierna tanto las pruebas como las bendiciones. Es eso lo que hemos estado aprendiendo. Podría tomar problemas en una mano esa persona y las bendiciones en otra mano esa persona y tener ambas cosas bajo tensión, pero esa persona confiando en Dios y en su provisión puede llevar a cabo todo lo que esa persona, el Señor le ha puesto
que lleve a cabo. O sea, que hay un propósito que aún se llevará a cabo, no importando qué es lo que está pasando. ¿Hace sentido? O sea, que no importa lo que esté pasando en tu vida, mi hermano, el propósito de Dios se cumplirá, se va a cumplir en ti. Pero la pregunta es, ok, gracias, gloria a Dios, pero ¿qué hago? Porque es real, es tangible, los problemas son tangibles, yo los siento, yo los vivo. Bueno, mis hermanos, quiero que recuerdes, Dios te dará la fuerza para seguir adelante. Dios te dará la fuerza. Y ese es el primer punto, Dios te dará las fuerzas. Mire lo que dice el pasaje. El pasaje nos muestra los medios por los cuales Dios nos capacita mediante su gracia. El pasaje nos muestra los medios por los cuales Dios nos capacita mediante su gracia. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 27 es que Dios te dará las fuerzas. Dice el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, oh Israel. En este caso es, ¿por qué dices tú? O por qué digo yo, José. Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. O sea, noten el lenguaje gráfico del versículo 27. Miren el lenguaje, cómo esa persona está hablando de un punto de vista afligido. Y entonces Isaías le dice, ¿por qué tú dices esto? Mi camino está escondido de Jehová. O sea, Dios no me está viendo mi situación. Quizás usted se ha sentido así. Yo me he sentido así. En donde yo esté pasando por algo, yo siento que Dios no me ve, Dios no me habla, Dios no me busca, y como que si yo estoy solo. Y yo he dicho estas mismas cosas en mis oraciones. Señor, ¿por qué tú has escondido tu rostro de mí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y ese es el mensaje, ese es el lenguaje gráfico que vemos en el versículo 27. Ahora miren bien. Isaías reconoce cómo se sienten ellos. O sea, Dios reconoce, porque Isaías es el profeta y él está hablando de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y Dios puede reconocer lo que está pasando en tu vida, como Isaías reconoce lo que está pasando en la vida de ellos, pero lo reconoce sin afirmar cómo se siente. Porque no se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que tú conoces. Nunca olviden eso. No se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que tú conoces. Isaías reconoce cómo se siente sin afirmar cómo se siente. Y él reconoce su queja. Y él reprende su queja. ¿Y cómo yo lo sé? Porque mira el versículo 28. No se trata de lo que tú sientes, sino se trata de lo que tú conoces. Versículo 28 empieza con, ¿no has sabido? ¿No has oído? O sea, cuando nosotros miramos la palabra no, es interesante cómo Isaías lo usa. Porque aquí él no está diciendo, has escuchado. Al contrario, Isaías lo que está utilizando la palabra no, como que en un punto de vista argumentativo. O sea, es lo que quiere dejarle saber a la persona. Recuerda las cosas que ya tú sabes. Tú no te recuerdas de estas cosas o tú no recuerdas de estas cosas. No has sabido, no has oído. Él está diciendo las cosas que ya ellos deben de saber. En el versículo completo, el pasaje completo termina con cosas que ya ellos deben de saber. Isaías lo que está haciendo es dándole un recordatorio de estas cosas. Igual que a nosotros, debe de ser un recordatorio para nosotros. No es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros conocemos. Y tenemos que recordar, oye, ¿no has sabido? ¿No has oído? Lo que voy a decir ahora, dice el profeta, no deben de ser cosas nuevas para ti. Estas deben de ser cosas que tú y yo ya debemos de saber. Y debe de ser no solamente por instrucción, pero también por experiencia. Queriendo decir que son cosas que las leemos, pero también muchos de nosotros hemos visto a Dios en acción en nuestras vidas. Y tenemos que recordar esas cosas para nosotros. Lo que Isaías está haciendo, mis hermanos, él no está impartiendo revelación, él lo que está es invocando recolección. Que tú recuerdes. Y esto deben de ser cosas que ya sabemos. Y recuerden, mis hermanos, Dios no se ha movido
de ningún lugar. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado la mirada. En vez de enfocarnos en Él y recordar todo el bien que Él ha hecho en nuestra vida, nos enfocamos en la situación en el momento. Yo entiendo de eso de una persona que no conoce a Dios, pero para los que están en Cristo tenemos que reconocer estas cosas. Amén. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú entiendas en el día de hoy? ¿Cuál es el recordatorio? Bueno, número uno, que Dios es eterno. Dios es eterno. Versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es quién? Jehová. Dios es eterno. En otra palabra, mis hermanos, los relojes, los calendarios y los horarios no atan a Dios. Dios vive en un eterno ahora, continuamente. Salmos 90, versículo 2, dice lo siguiente. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios, hablando que Él ha existido desde antes. Y esta verdad teológica pretende plantear un punto práctico, mis hermanos. ¿Cuál es el punto? Tenemos que recordar que el tiempo de Dios es perfecto porque Él es el único Dios eterno. Dios nunca llega demasiado temprano ni llega demasiado tarde, sino Él llega siempre a tiempo. Cuando Dios se mueve, siempre es en el momento adecuado porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. El hecho de que Dios es eterno nos debe traer paz, porque cuando Él vendrá en el momento correcto para tu vida, para liberarte de cualquier aflicción o cualquier estrés o cualquier carga emocional, carga física que estés pasando tú, porque Él siempre llega en el momento específico. Desde antes de que todo esté formado, ya Dios existía y Él ha decretado un plan. Y a través de todas las cosas creadas, ese plan se llevará en tu vida, sí o sí. La otra cosa que quiere Dios que recuerde hoy el Espíritu Santo es que Dios es soberano. No solamente de que Dios es eterno, pero Dios es soberano. Versículo 28 dice así, no has sabido, o sea, estas son cosas que ya debemos de saber. No has sabido, no has oído de que Dios eterno es Jehová, y aquí viene, el cual creó los confines de la tierra. La palabra crear es interesante, porque lo que está haciendo Isaías es que está llevando a la audiencia a recordar una vez más Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros entendemos, y es fundamental para nosotros, Génesis capítulo 1, versículo 1, toda la Biblia será fundamental para nosotros y su palabra será fundamental para nosotros. Por eso es que Génesis capítulo 1, versículo 1 es tan crucial para nosotros. Y lo que hace este pasaje de versículo 28, la suposición teológica aquí es que aquel que crea las cosas es mayor de las cosas creadas y la gobierna. Como aprendimos el jueves, Él es la primera causa. Las otras cosas son causas secundarias. Y aquel que es la primera causa gobierna sobre todas las cosas. Él es soberano. Cuando las escrituras declaran que Dios es el creador de los confines de la tierra, lo que dicen es que Dios reina sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Dice, ¿no has sabido, versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, todo, o sea, no hay límite. Él creó toda la tierra. Y mi hermano, mi hermana que estás aquí, si Dios creó los confines de la tierra, en otras palabras, tú puedes confiar en Él en todo lugar. En todo lugar, donde quiera que tú estés, tú puedes confiar en Él porque Él creó todo y lo sostiene por el poder de su palabra. Amén. El otro atributo de Dios, no solamente es que Dios es eterno, Dios es soberano, pero también Dios es omnipotente. Versículo 28 dice así, ¿no has sabido, no has oído que Dios es eterno? Él es el que creó los confines de la tierra, soberano. Y aquí viene, no desfalla ni se fatiga con cansancio. O sea, Él es omnipotente. Él es todopoderoso. El profeta nos dice que Dios puede hacer
Aquí el profeta nos está diciendo lo que Dios puede hacer, dándonos a nosotros una lista de lo que no puede hacer. Él nos está diciendo a nosotros, esto es lo que Dios puede hacer, dándote una lista de lo que Dios no puede hacer. ¿Y qué Él no puede hacer? Él no se desmaya ni se fatiga. Al contrario, Él siempre está activo, poderoso en cada momento. Y esto tenemos que ponerle atención. Porque tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con poner nuestra confianza en el hombre. Poner nuestra confianza en el hombre no llega a nada. Si tú vas en cualquier momento de nuestras vidas, en nuestro caminar, si nosotros vamos a confiar en el hombre, bueno, yo espero que tu problema no sea muy grande y sobre todo que no sea muy costoso. Que no sea muy grande, que no sea muy costoso. Porque si es un hombre, el hombre tiene límites, pero Dios no tiene límites porque no se desfalla, ni se cansa, ni se fatiga. Nosotros debemos de confiar en Él a través de nuestro caminar. La esperanza de nosotros es Él. Una vez más, tenemos que recordar que Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es omnipotente y sobre todo Dios es sabio. Versículo 28, una vez más, seguimos. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfalla ni se fatiga con cansancio. Y aquí viene su sabiduría. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Dios es sabio. En otras palabras, Él siempre sabe lo que hace. Nada le sale por sorpresa. Salmo 145, versículo 3 dice así. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y grandeza. Y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, versículo 3. Y mis hermanos, incluso cuando la vida es difícil para nosotros, Dios sabe lo que está pasando y Él sabe lo que Él está haciendo en medio de esa situación. Dios obra, y hemos escuchado esto en varias veces, Dios obra en maneras misteriosas. Él puede hacer cosas que nosotros no entendemos, como caminar por el agua, multiplicar los panes y los peces, levantar a una persona que ya había muerto y traerle vida. Él puede hacer las cosas que solamente Él puede hacer. Pero una cosa que siempre hará es que Él siempre nos rescatará de cualquier situación. Él lo hará a su tiempo y lo hará sabiamente. Amén. A veces tratamos de ponerle lógica a nuestra situación, pero nuestro límite, nuestra lógica llega hasta un punto. Dios en su soberanía y omnipotencia está por otro nivel. Tenemos que confiar en Él. Y el versículo 28 lo que nos dice a nosotros es que en vez de mirarnos a nosotros mismos, a nuestra situación y mirar también a cualquier persona que pueda ayudar, es mejor poner nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es soberano y Dios es omnipotente. Y ya para ir al segundo punto, quiero que entienda de que no solamente tenemos que recordar quién es Dios, porque empezamos el pasaje con ese recordamiento, ¿se dice así recordamiento? Recordatorio de quién es Dios y sus atributos y quién es Él. Pero, ¿qué hace Dios? Entonces, es bueno que entendemos eso, Dios. Sabemos quién tú eres, todos nosotros reconocemos eso. Pero ahora, ¿qué? Bueno, Dios le da fuerzas a quienes reconocen su debilidad. Versículo 29 dice, Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios nos concede sus fuerzas no por nuestros méritos, no por lo que somos nosotros, sino cuando el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestra absoluta incapacidad. Nosotros debemos entender que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer eso. Tenemos límites. Todos tenemos límites. Nosotros vemos esto a lo largo del tiempo. Personas que tuvieron control de sus vidas y cuando llega una enfermedad, llega una llamada telefónica, llega un problema, ese control desaparece. Porque están acostumbrados a tomar el control. Pero cuando llega algo más mayor que ellos o algo que está dentro de ellos,
la cual le roba el control, hay una debilidad. Y eso somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos límites. Mis hermanos, cualquier actitud de autosuficiencia te descalifica automáticamente para la habitación divina, para lo que Dios puede hacer. No puedes obtener ayuda divina si crees que tú eres lo totalmente suficiente y fuerte en ti mismo. Tienes que reconocer que necesitas ayuda, mi hermano. Tienes que reconocer que tú tienes límites. Miramos a Dios en el versículo 28. ¿Quién es Él? Pero luego nos dará a nosotros la fuerza, porque cuando lo vemos a Él y lo comparamos con nosotros, dice, oye, pero yo tengo que confiar solamente en Él después de ese listado de cosas. No puedo confiar en más nadie. Algo le dijeron a Muhammad Ali, me encanta esta historia. Muhammad Ali, ustedes saben, un boxeador, estaba en un avión y pasó una azafata y le dice, hey, tienes que ponerte el cinturón, ya vamos a despegar. Y él le dijo a la azafata, bueno, Superman no tiene que ponerse el cinturón. Y ella le dijo, bueno, Superman no necesita un avión. O sea, es que tengo que repetirlo. Yo oigo decirte mala noticia, pero tú no eres tan fuerte como tú crees que tú eres. Personas me dicen, no, porque yo soy fuerte. No, I'm sorry, pero tú no eres tan fuerte como tú crees que tú eres. En el momento de las dificultades, todo eso cambia una vida. Cambia todo. La pregunta es, ¿a quién vas a acudir? Bueno, recuerda quién es Dios y recuerda lo que Él te dará. C.S. Lewis dijo, el que tiene a Dios y otras cosas realmente no tiene nada más que el que solamente tiene a Dios. Porque tiene a Dios. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Bueno, tú puedes tener dinero, educación, habilidades, experiencia, talento, todas estas cosas, pero nada de esto tiene valor en momentos difíciles. Solamente Dios puede darte las fuerzas para atravesar algo tan difícil como cualquier cosa que estés cargando en tus hombros. Jesús es todo lo que tú necesitas para tu debilidad. Y punto 3. Dios da las fuerzas a quienes esperan en Él. Dios da las fuerzas a los que esperan en Él. Hay una historia de Philip Brown. Philip Brown, un pianista cristiano del siglo XX, sorprendió a su amigo mientras caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Imagínate el estrés y la ansiedad que tenía esta persona. Sorprendido, el amigo le preguntó, ¿qué te pasa? Le dijo a Brooks. En lo que dijo Brown, le dijo, simplemente yo estoy deprisa y Dios no. Tenemos que aprender a esperar en Él. Sí, del momento que pasa el problema hasta la liberación hay tiempo, pero tenemos que reconocer quién es Dios, que Él nos dará la fuerza a reconocer nuestras limitaciones, aceptarlas, pero sobre todo esperar en Él, y Él nos dará las fuerzas cuando estamos esperando en Él. Lo que pasa es que en el momento nos ponemos ansiosos, tenemos el estrés, queremos que las cosas se realucen ya, pero Dios no está deprisa. Tenemos que estar tranquilos. Dios te dará las fuerzas, mis hermanos. Dice el Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y que se aliente tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera en Él. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. O sea, si esperamos. Así que espera en el Señor. Y no solamente eso, pero Dios te dará nuevas fuerzas, fuerzas renovadas, porque el versículo 30 dice así. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Vamos a pararlo ahí antes de terminar al versículo 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y se caen. O sea, la juventud, ¿qué representa? Vida, poder, vigor, right? Fuerza, todas esas cosas. Pero hasta los atletas que son elegidos para la batalla, los soldados que son elegidos para cualquier batalla, los atletas para cualquier deporte, oye, ellos se cansan. Llegará un momento en donde sus fuerzas se van a acabar. ¿Por qué? Porque están también limitados. Lo que está diciendo aquí Isaías es, hasta el joven que tiene todo su vigor, también va a flaquear, se va a fatigar y va a caer.
Pues si nosotros confiamos en el hombre, es eso lo mismo que vamos a recibir. Decepción. Porque yo puedo confiar en alguien que yo considere una superestrella, pero él se va a cansar, él va a fallecer, porque esa persona también tiene límites. Por eso es que esperar en el Señor es lo mejor que podemos hacer. Y mira lo que dice el versículo 31, hay un pero. Pero, aquí está, los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es una promesa de oro, mis hermanos. La última parte de este versículo nos da a nosotros un punto adicional. Es este, la promesa que Dios nos da no es que te vas a sentir fuerte. Él no dice ahí, tú te vas a sentir fuerte, no. No es que te sientas fuerte. De hecho, yo quiero que tú sepas, es mejor que tú no te sientas fuerte. Porque si no, tu enfoque será en ti y no en Dios. Mientras más fuerte tú te sientes, más autosuficiente te volverás. Pero cuanto más débil tú entiendas que tú eres, más te vas a apoyar en Dios. Y esa es la clave. Y para concluir, mis hermanos, Isaías lo que está haciendo es que le está describiendo el progreso a través del descenso. Vemos cómo el pueblo de Dios, a través de sus múltiples pecados, llegaron al momento donde están, siendo atacados por sus enemigos, perdiendo todo lo que tenían, y luego son enviados al exilio. Pero sí da una promesa. Nosotros podemos llegar a un momento difícil en nuestras vidas, sea como sea que llegamos ahí. Vivimos en un mundo caído, también eso puede ser un resultado por la cual. Pero a través de ese proceso, en donde nosotros iniciando esa dificultad en nuestras vidas, tenemos que aprender algo, mis hermanos. En esa línea tenemos que aprender a caminar y confiar en Dios. Even in our difficult moments, a través de nuestros momentos difíciles. Y lo que tenemos que darle a Dios es gracias en cada paso de ese caminar. ¿Por qué? Porque en cada paso que damos con Dios en medio de ese proceso, estamos aprendiendo a caminar con Él de la mano, confiando en lo que Él puede hacer y en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Estaba hablando con un compañero de trabajo en esta semana y él estaba expresando las cargas que él tiene emocionales y todas esas cosas. Y él solamente me decía, no, porque yo lo que quiero es que Dios me quite todas estas cosas. Y yo le digo, ¿dónde está en la palabra de Dios que Dios te va a quitar todas estas cosas? Y él dice, bueno, es su promesa y todo. Dice, bueno, yo no creo que es así. Claramente Dios dice que en este mundo tenemos aflicción. En este mundo vamos a tener tribulación. Y Jesús mismo dice, llévate de mi yugo, que es fácil, y aquí es donde viene. Y lleva mi carga, que es ligera. No es que tú no vas a llevar una carga. Tú llevarás la carga ligera de Él, porque Él hará un intercambio. Yo llevaré la tuya, pero tú llevarás una carga también. Pero cuando llegamos al yugo, o sea que estamos caminando al lado de Jesús, Dios está con nosotros a través de esa carga. Lo que tenemos que recordar en los momentos difíciles es quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer en nuestra situación y que Él nos da a nosotros en medio de esa circunstancia. Nunca olvidaremos eso. Yo le decía a las personas en el trabajo, si hay cosas que tú tienes que recordar siempre, recuerda lo siguiente. Los decretos de Dios, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Y es esto mismo que Isaías nos está diciendo hoy. ¿Quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros sin Él? Y nuestras capacidades sin Él. Amén. Tenemos que recordar eso siempre. No se trata de lo que nosotros sintamos, sino se trata de lo que nosotros conocemos y aplicando eso en momentos difíciles. ¿Qué tal si oramos en esta tarde? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido presentada en esta tarde, Señor, en tu día, Padre. Te pedimos, Señor, de que esta palabra no solamente sea conocimiento, Señor, porque ya vemos, Padre,
que muchos, Señor, pasaron por un momento, Padre, difícil y olvidaron lo que tú eres capaz de hacer. Pero, Señor, que se mantenga vivo en nosotros, Señor, estas verdades, para cuando venga el día malo, nosotros recordar de que tú eres un Dios eterno, un Dios sabio, un Dios soberano y un Dios omnipotente, que no solamente nos dará las fuerzas, pero esas fuerzas que vienen por medio de ti estarán acompañadas de ti mismo, Señor, porque tú caminarás con nosotros a través de estos momentos difíciles, Padre. Gracias, Señor. Y una vez más, Señor, haznos recordar nuestras debilidades, nuestras limitaciones, porque esto, cuando lo comparamos con lo que tú eres capaz de hacer, nos humilla. Y, Señor, es ahí donde levantamos las manos y decimos, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Si solamente tú puedes cargar con esta carga juntamente conmigo. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y por tu gracia, Señor, y por tu palabra también. A ti sea toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.